Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con los imprescindibles. Hoy, el señor general de división y presidente de la República Mexicana, Lázaro Cárdenas del Río. Fue gobernador de Michoacán del 28 al 32. Esto por decisión de Plutarco Elías Calles, que era el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Y le encargó implementar la ideología o las políticas revolucionarias. Para ello entregó más de 141.000 hectáreas a los ejidatarios. Esto es más tierra que la que se había entregado entre el 17 y el 28 en todo Michoacán. En el 30 promulgó la ley de tierras ociosas que declaraba de utilidad pública las tierras fértiles sin cultivar, es decir, se iban a expropiar y a entregar para formar nuevos ejidos. Lo interesante o lo novedoso de esta ley es que la indemnización a los propietarios no la pagaría el Estado y no se haría inmediatamente. La pagarían los beneficiarios con el producto de sus cosechas. En el 31 anuló los contratos de comunidades indígenas con compañías extranjeras que explotaban la madera porque dejaban prácticamente en esclavitud a los indígenas. Construyó 1023 escuelas, 135 canales de riego, fortaleció sindicatos regionales, duplicó la red existente de carreteras y caminos y él mismo dirigió las operaciones militares contra los cristeros y organizó o era el jefe máximo de las Fuerzas Armadas estatales. Aumentó considerablemente los sueldos de los empleados del Poder Judicial y de todos los empleados públicos del estado de Michoacán. Se ha asegurado la mayoría legislativa porque conformó listas únicas con la mayoría de jefes políticos que había designado Plutarco Elías Calles. El maximato es el tiempo de influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana. Él fue presidente de México del 24 al 28. Su gobierno se caracterizó por conflictos entre la región y el Estado debido a las restricciones al culto católico impuestas por la ley Calles, y posteriormente al inicio de la guerra cristera del 26, que buscaba revertir las acciones represoras de Calles hacia la iglesia. En la imagen vemos un comando cristero llevando la imagen de la Virgen de Guadalupe encabezando las fuerzas. Cambió la constitución para permitir un segundo mandato de Álvaro Obregón, quien ganó las elecciones el 10 de julio, pero fue asesinado el 17 de julio de 1928, es decir, a la semana siguiente. Calles designa como presidente interino a Emilio Portes Gil, le nombra el gabinete y le redacta los decretos y proyectos de ley. En el 30 celebran las elecciones para elegir el nuevo presidente y gana el candidato de Calles, Pascual Ortiz Rubio. Ortiz renuncia en el 31 y Calles escoge a Abelardo Rodríguez para terminar el periodo. De la misma manera, eligiendo el gabinete, dictando las políticas, redactando los decretos. Se podía resumir en una reforma agraria que respetara a los terratenientes, es decir, que no molestara. Se entregaban tierras, pero no eran fértiles. Y no se entregaban a los beneficiarios formas de producirlo, es decir, no habían créditos, no había distritos de riego, se le entregaba una tierra, pero ¿qué tierra que no sirve? Eso lo podemos ver en el Llano en Llamas. En 1929, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, designando como presidente del partido al general Lázaro Cárdenas. Este partido fue el que después se convirtió en el PRI, quien acompañó los gobiernos de Ortiz y Obregón y fue designado por Calles como candidato presidencial para el periodo 34 al 40. Fue el primer sexenio, se pasó de los cuatrenios al sexenio sin posibilidad de reelección. Gana las elecciones, esto no sorprendió a nadie porque era el designado por Calles. Lo que sí sorprendió fue la campaña que hizo recorriendo todo México, conociendo de primera mano los problemas, motivando la organización de los trabajadores, el aumento en la educación pública basado en valores revolucionarios, y Lázaro Cárdenas tomó posesión como presidente de México el 30 de noviembre del 34. Vemos en la imagen cómo da la noticia el periódico El Colombiano, un diario conservador de Medellín.
Ayer se posesionó el presidente de México. Un líder anticlerical fue apedreado por los católicos. La posesión de Cárdenas, el nuevo gabinete es más revolucionario que el anterior. Desde un inicio Cárdenas no se dejó plantar el gabinete por calles y lo escogió él. El nuevo gobierno alentó la organización, la lucha y la movilización de los trabajadores atendiendo sus demandas. El presidente apoyaba las demandas salariales, la sindicalización, los contratos colectivos que establecían mejores condiciones laborales para los trabajadores y presionaba a los patrones para que cumplieran las peticiones, porque era normal que se firmaran acuerdos entre patrones y obreros y los patrones no cumplían. Este proceso culminó en el 36 en la creación de la Confederación de Trabajadores de México, el sindicato que agrupara a todos, una unión sindical, la cual la encabezó el sindicalista marxista Vicente Lombardo Toledano. Se convirtió en la central obrera más fuerte del país y en uno de los pilares centrales del régimen cardenista. Asimismo, en la organización de los campesinos consolidaron la creación de la Confederación Campesina en 1938. Durante este periodo apoyó a los republicanos en la Guerra Civil Española, apoyó a la República, envió comida, alimentos, no envió pertrechos ni armas, pero sí recibió a más o menos 40.000 refugiados. Seguramente sean más, pero ese es el dato oficial. El plan sexenal, que fue el programa de gobierno, planteaba volver realidad el contenido social de la Constitución del 17. Lo primero que hizo fue construir miles de escuelas realmente, como la que vemos, Escuela Rural Federal, especialmente en los campos. El contenido agrario reivindicó los derechos comuneros, ejidatarios, pueblos originarios a partir del reparto de más de 20 millones de hectáreas. Pero esto además se entregaba con construcción de distritos de riego, créditos blandos, atención profesional, es decir, iban ingenieros agrarios, ayudaban a los campesinos a hacer más productiva la tierra, eh, maquinaria y equipo agrícola, insumos, fertilizantes, todo eso se les dio a los campesinos, a los nuevos propietarios, para poder hacerse y hacer un México productivo y con una seguridad alimentaria autónoma. Modificó el Código Agrario y las leyes relativas a la distribución de la tierra, buscando ese agrarismo productivo. Impulsó la producción de los pequeños y medianos agricultores y productores privados con la intención de mejorar condiciones de empleo. Esto era importantísimo. Era obligatorio para los terratenientes tener con todas las obligaciones de ley a sus peones. En lo laboral, como ya habíamos dicho, la fundación de la CTM y estos obreros fueron totalmente leales al gobierno de Cárdenas, y Cárdenas fue totalmente leal a los obreros. Hubo 2 huelgas grandes en el periodo presidencial, bueno, 3 con la petrolera, pero vamos a hablar de estas 2 primeras. La huelga ferrocarrilera, el gobierno tenía el 51% de las acciones de los ferrocarriles, pero los que mandaban eran los privados. Digamos que la parte mexicana, la parte pública, pagaba las deudas y la parte privada se quedaba con las ganancias. Para aumentar las ganancias, los privados tenían una política de bajos salarios y malos tratos a los trabajadores. Estos entraron en huelga y el 23 de junio del 37 Cárdenas expropia a los ferrocarriles, quita esa parte, esos 49% privado, y le entrega la administración de la empresa de todos los ferrocarriles de México a los trabajadores. Huelga eléctrica. El proyecto de contrato del Sindicato Mexicano de Eléctricos incluía derechos sindicales, reparto de utilidades, y para este reparto de utilidades de la empresa exigía que los obreros pudieran ver la verdadera contabilidad, o sea, hacer una auditoría para ver qué parte de la empresa le tocaba de las ganancias. Obviamente los empresarios se negaron, esto llevó a una huelga con apagones, pero Cárdenas se puso del lado de los trabajadores y
le obligó prácticamente a los empresarios, con la amenaza de la expropiación, de aceptar y cumplir las condiciones, obteniendo unas ventajas laborales de vanguardia para la época, que entre las que se destacaban la prohibición de despedir por cambios tecnológicos. O sea, llegaba alguna máquina que pudiera reemplazar a trabajadores, no lo podían despedir. Una semana laboral de 42 horas, aumento de número de representantes sindicales, incremento de primas de antigüedad, vacaciones y servicio médico, y el 3.5% de los ingresos totales obtenidos para satisfacer la parte que no les habían entregado de las ganancias de la empresa. Fomentó la inversión extranjera, pero respetando la legislación laboral mexicana. Llegaron muchas empresas porque el mercado mexicano es bastante importante. Entre ellas, la General Motors, que llegó en el 35, se dedicó a ensamblar, se amplió planta de montaje y en el año 37, ya cuando estaba en pleno funcionamiento y con nuevas maquinarias, empezaron a despedir trabajadores y empezó la huelga de los trabajadores. Lázaro Cárdenas tomó personalmente el manejo y convenció a los a los dirigentes de la Ford, de General Motors, de aceptar las condiciones laborales, porque si no, otra empresa tomaría la planta y perdería en el mercado mexicano. Que después, con el tiempo de esta misma planta, salieron todos los autos para Centroamérica y el sur de Estados Unidos. Cárdenas contra Calles. El general Calles no le gustó desde el principio el gobierno de Cárdenas, pensaba seguir gobernando tras el solio presidencial, no nombraban los ministros que querían y empezó a dictar conferencias, dar entrevistas, anunciando que el comunismo se ha tomado a México y invitando a un levantamiento no tanto militar como institucional. Es decir, los diputados que eran afín a Calles le empezaron a votar en contra de los proyectos, los jueces a tumbarle, a dar fallos en contra y, y demás. El gobierno de Lázaro Cárdenas publicó el 14 de junio del 35 una respuesta en la cual básicamente le decía que él era el presidente y que las huelgas que tanto molestaban a la clase mexicana y principalmente Calles no eran otra cosa que la consecuencia del acomodamiento de los intereses representados por los dos factores de la producción, y que tanto trabajadores y patronos se les garantizaba el respeto de sus derechos. Pero lo más destacable de su comunicado fue que enfatizó su autoridad. Le recordó que el presidente era él. Calle siguió con lo mismo, pensando que era el presidente, y Cárdenas diciéndole que no. Digamos que básicamente no pasaban de entrevistas y eso, hasta que en septiembre del 35 se registró una balacera en la Cámara de Diputados entre los diputados que apoyaban a Calles y los que apoyaban a Cárdenas. Murieron 2 legisladores de Cárdenas y al día siguiente desaforaron a los 17 diputados callistas que se habían levantado. El callismo no se dio por vencido y continuó organizó un nuevo partido. El del 36 llamaron a testificar a Calles por contrabando de armas en 1915, o sea, el contrabando de armas para la revolución. El acontecimiento que provocó el desenlace del conflicto fue el 5 de abril del 36, en un tren que iba de Veracruz a Ciudad de México, fue dinamitado cerca de la estación Paso Grande. Y ante eso, ya lo que hizo Cárdenas fue enviar de una sola soldados y policías
a detener a Cárdenas y a los líderes de, perdón, a Calles y a los líderes del callismo y los expulsó del país. Vemos cómo lo presentaba la prensa. Calles y sus corifeos aprendidos anoche y expulsados hoy a las 8. Los envió a Texas. Lázaro Cárdenas envió una nota a los diarios donde explicaba que se pasó de una actitud vigilante a tomar medidas de emergencia. Es decir, enviaba a Calles al exilio y con eso terminaba el maximato. Las petroleras, que es por lo que es más recordado Lázaro Cárdenas. Durante el gobierno de Madero, la ley de timbre le impuso un gravamen de 20 centavos por tonelada producida de petróleo, 20 centavos de dólar, equivalente a 3 centavos de barril, lo que era totalmente irrisorio, y beneficiaba enormemente a las empresas petroleras. Sin embargo, las empresas se negaron a cumplir ese designio. Además, se negaban a que fueran auditadas, es decir, si ellos decían sacamos 100 barriles, pues eran 100, así fueran miles de barcos los que salieran con el petróleo. Esto no cambió en el gobierno de Calles, por el contrario, se profundizó. En el 26, las empresas que habían adquirido sus terrenos obtuvieron una concesión de 50 años para explotación, y los impuestos, que ya eran muy pocos, se rebajaron sin auditoría, es decir, simplemente se aceptaba la declaración de buena fe de las empresas, o sea, más o menos como lo que está proponiendo mi ley en México, de vengan, llévense lo que quieran y paguen lo que quieran, si quieren pagar algo bien, si no, también. En el sindicato petrolero, mismo trabajo, mismo sueldo. Como cada empresa tenía sus trabajadores en forma independiente, tenían menos, unas empresas petroleras pagaban menos a otros y se pagaban sueldos por debajo de cualquier petrolera en otra parte del mundo. Esto motivó a huelgas y Cárdenas apoyó a los trabajadores. Decía que los sueldos de los petroleros no pueden estar regidos por la oferta y la demanda del trabajo común, sino por los altos beneficios que tienen las empresas. Se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es decir, de todos, y llevaron a un conflicto laboral en el 37. Como no llegaron a ningún acuerdo entre el sindicato y las empresas, se llevó a un tribunal de arbitraje. Los trabajadores básicamente pedían un contrato colectivo de trabajo, una semana de 40 horas laborales, pago de salarios completos en caso de enfermedad y 65 millones de pesos de la época para el pago de salarios y prestaciones por parte de los empresarios, es decir, un aumento global de ese dinero. Los empresarios ofrecieron solo 14 millones. El caso fue a un tribunal de arbitraje que obligaba a las empresas a pagar 26 millones. Estas se negaron, no tanto porque no pudieran pagarlo, sino para no dejar el precedente, y que este mismo efecto pasara en otros lugares del mundo. Estas empresas, lideradas por la Shell, la empresa británica, y la Standard Oil Company de Rockefeller, empezaron a retirar los fondos de México. Aquí hay que aclarar que además tenían un manejo contable para evitar impuestos. Habían creado empresas mexicanas como el Águila, y esta empresa mexicana le vendía a la matriz el petróleo en un precio menor del mercado. Es decir, si el barril costaba $3, se lo vendía a 1,5, y con eso aún eran menor los impuestos que pagaban. Como no llegaron a un acuerdo, el tribunal de arbitramiento ordenó el pago, las empresas se negaron y se fueron a la Corte Suprema. La Corte Suprema dio la razón a los trabajadores, al tribunal más bien, y ordenó el pago de los 26 millones. Las empresas se negaron
y el 18 de marzo del 38 a las 10 de la noche, Lázaro Cárdenas por Radio Nacional y una cadena nacional de emisoras leyó el decreto de expropiación de toda la industria petrolera. El presidente Cárdenas, apoyado en el artículo 27 de la Constitución, que decía que los recursos naturales son de los mexicanos, y durante 15 minutos dio las razones, ordenó la expropiación inmediata. Explicó que las empresas se habían sido muy bien tratadas, no pagaban impuestos, no pagaban, o sea, tenían condiciones que no tenían en otra parte del mundo y que no habían beneficiado en nada a México, porque el dinero que pagaban era muy poco y la obra social de las compañías había sido nula. En las zonas petroleras no hay escuelas, centros sociales, campos deportivos, hospitales, ni obras de aprovisionamiento o saneamiento de agua, ni siquiera plantas de energía eléctrica. Si vemos hoy, casi 100 años después, miremos las zonas petroleras de nuestros países y prácticamente esto se sigue cumpliendo. Miramos Arauca, Casanare en Colombia, el Huila, y no es muy diferente de lo que denunciaba Lázaro Cárdenas. La ley de indemnización obligaba a un pago, perdón, la ley de expropiación obligaba al pago de una indemnización, pero no de contado. Tenían 10 años para pagarla. El pago se hizo con el propio beneficio de Pemex y en especie, o sea, se pagaba en dinero y cuando no tenían los recursos se pagaba en barriles de petróleo. Sin embargo, a partir de ese mismo día de la semana se empezó la gente a aportar, a hacer pequeños aportes para el pago de la indemnización. Vemos en la imagen unas mujeres mexicanas, mujeres pobres llevaban gallinas, mujeres de clase alta llevaban sus joyas y un bono en el cual los niños daban la mesada en vez de comprar sus cosas, la aportaban al pago de la deuda. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un bono que dice el niño, bueno, Jonathan algo no alcanzó a leer, contribuyó con la cantidad de 5 centavos al pago de la deuda del petróleo para consolidar la independencia económica de México. Todo sacrificio por la patria es pequeño. Esto unificó a México, todos los partidos, hasta la Iglesia Católica apoyó la decisión. Aquí hay que aclarar que además se empezó un boicot. No le vendían de Estados Unidos a México los químicos para hacer la refinación del petróleo, ni tuberías, ni piezas de esas. Le tocó comprarlo en Alemania y en Italia y vender el petróleo ahí. Aunque suene fascista la cosa, hay que aclarar que esta venta Alemania llegó hasta el 39 y que la Standard Oil Company vendió mucho más petróleo que México al régimen nazi. Gracias por llegar hasta acá. Y terminamos con una frase de Lázaro Cárdenas que aplica muy bien. El problema agrario es grave en todo el país. Entregaré a los campesinos el Mauser con el que hicieron la revolución para que la defiendan, para que defiendan el ejido y la escuela. Después entre el 42 y el 45 fue secretario de Defensa. Hay que recordar que México le declaró la guerra a Alemania. O sea, México participó en la Segunda Guerra Mundial a partir del 42 y Lázaro Cárdenas se encargó de la defensa del Pacífico. Condenó el golpe de Estado en Guatemala del 54 y apoyó abiertamente la Revolución Cubana. Murió el 19 de octubre de 1970 y vemos una imagen como la gente común lamenta y llora la desaparición del líder. Por favor, suscribirse al canal, darle like al video y compartir en redes. En los comentarios pueden colocar qué opinan de
nacionalización de los recursos, ahora en épocas donde Milei está regalando el litio argentino.